Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial se nos viene a la mente Hitler, los nazis, los judíos, las muertes, el holocausto, todas las bajas militares, la victoria de los aliados, la derrota de los nazis y su conjunto del clan del mal, como así lo llaman algunos. Pero pocos nos preguntamos de cómo un país que cayó en las cenizas, que cayó en lo más profundo, pudo levantarse y hoy ser incluso la cuarta potencia del mundo. Hoy quiero hablarte acerca del milagro económico alemán, lo que vivió, lo que sufrieron los alemanes después de la guerra. Quédate. En Café con Charla nos reunimos a charlar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café con Charla en el episodio de hoy número 39. Ya somos 6.960 suscriptores en este momento. Vamos rumbo a los 7.000 y qué alegría estar compartiendo un episodio más. Hoy, como ven por acá, dije en el episodio pasado que iba a colocar un adorno de Navidad. Bueno, se está poniendo la Navidad poco a poco. Ha llegado la Navidad a este set. Antes de comenzar y darle la apertura a la Navidad, hoy ya que es 1 de diciembre que sale este video, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete, comenta, dale like y comparte para posicionar y ganarle la batalla al algoritmo que ya estamos venciendo y la estamos superando. También estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify como @neurorelacional, y en Instagram también estoy como @café con charla podcast. Hoy el episodio muy entretenido, muy bueno, muy chévere, porque es un episodio cargado de mucho aprendizaje. ¿Aprendizaje en qué sentido? Aprendizaje en que cómo desde las cenizas nos podemos levantar. Y es importante acotar que Alemania, en este caso, estaba totalmente devastada después de la guerra. Impresionantemente, a partir de 1945, cuando, bueno, llegan los aliados y llegan a Berlín y toman Berlín y cae Berlín para los nazis. Bueno, era una ciudad completamente asediada y bombardeada, destruida. Y en 1945 inició ese punto cero. Y este episodio lo hago con el fin de que, bueno, si los alemanes, de alguna u otra manera, haciendo analogía desde un país que se estuvo en la ruina, incluso Europa se vio muy afectada con esta guerra, y hoy Europa es Europa. Hoy es lo que es. Uno por su gente que no dejó de creer, su gente que forjó un trabajo fuerte, y otro punto importante es la mano de obra extranjera, cómo permitió que estos países avanzaran. Y ustedes van a ver a medida que voy a ir narrando toda esta historia de cómo la inmigración incluso ayudó a estos países en esos momentos tan difíciles. Fueron más de años para que estos países se levantaran, porque no está fácil recomponer un estado o un país después de una guerra, después de quedar bombardeado, después de quedar acabado, después de haber sido sede no de un mundial de fútbol, no, sede de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la victoria de los aliados. Entonces, por eso decía en la intro, muchas veces nosotros, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos o vemos simplemente, bueno, nos vamos a la historia, a los nazis, nos vamos también al holocausto, a la persecución a los judíos, nos vamos a cada una de las operaciones, la Operación Barbarroja, el ataque a Pearl Harbor. Todo esto pensamos siempre, pero poco pensamos en cómo se movió la economía después de esto, cómo se reconstruyó este país o los países europeos después de esta guerra, cómo lograron este milagro económico para hoy tener esa estabilidad y continuar y ser un país de primer mundo. Y parece mentira, países como los de nosotros, de Latinoamérica, gracias a Dios, no han tenido no han sido locales en una guerra mundial, y están en un nivel de pobreza tremendo, como si fueran sido víctimas de alguna guerra, y realmente sí han sido víctimas de alguna guerra, pero es la guerra de los malos
gobiernos. Entonces, para empezar este punto, desde Alemania hay que remontarnos al año 1945, cuando inicia o parte el fin de la Segunda Guerra Mundial, y Alemania arranca desde muy por debajo. Ya había tocado fondo Alemania, sin infraestructura, con una economía acabada, gastos de guerras enormes. También la resarcición de los daños causados por la guerra, todo ello afectó a este país. Sin embargo, como te lo decía y como bien conocemos la historia, ganaron los aliados. Y digo bien conocemos la historia porque si sigues el canal hemos hablado de este tema un par de veces. Esta es la tercera parte básicamente de este tema y quería llegar a la reconstrucción de este país. Entonces, la guerra la terminan ganando los aliados, conformados por la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia incluso. Ganaron la guerra. ¿Y qué pasa? ¿Qué hicieron? Se dividieron el país. Un lado era para los aliados, para Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, que sería el lado, vamos a conocerlo como el lado occidental. Y el lado que tomó la Unión Soviética, vamos a llamarlo, y se llama así, la Alemania Oriental o la Alemania del Este, como algunos le conocen. Entonces se crearon estos dos países, Alemania Oriental y Alemania Occidental, dos países que fueron liberados al mismo tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos dos países tomarían dos destinos muy distintos. Y aquí es donde ponemos y traemos en práctica lo que venimos hablando en episodios anteriores. Ponemos a prueba, a contrapeso, cara a cara, el capitalismo y el comunismo. Y esa es la máxima expresión de los resultados que tienen estos modelos económicos. Porque del lado del este, bueno, se comenzó a regular los precios, que este es el lado soviético. Hubo escasez, comenzó a existir una crisis, no hubo un desarrollo como sí lo empezó a ver en el lado de los aliados, de los americanos, del Reino Unido, de Francia, que es el lado oeste, la Alemania occidental. Bueno, se empezó a aplicar el Plan Marshall. El Plan Marshall básicamente era un apoyo, un financiamiento por parte de los Estados Unidos a este sector del país que controlaba o que era de una u otra manera un gobierno satélite a los Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia. De modo tal que entonces le daban el apoyo para que pudiera surgir el país. 1.4 mil millones de dólares en asistencia. Entonces permitió de una manera reconstruir ciudades enteras y reactivar la industria. Mientras que en el lado oriental quedó igual una Unión Soviética que, bueno, en ese momento tenía poder con Stalin y tenía de una u otra manera el dominio militar entre ellos. Mucha represión se había, empezaba a haber pobreza, empezaba a existir las represiones. De una u otra manera, muchas de las personas decidieron hacer lo que haría cualquier persona en sus cinco sentidos, que sería irse al lado occidental, y así comenzó una fuga de talento tremenda y empezó a escasear incluso el talento del lado oriental. Un ministro de Economía del lado occidental al que se le atribuyó el milagro económico. Básicamente lo que hizo fue crear una nueva moneda del lado occidental. Y esta moneda representaba ¿qué? A los nuevos empresarios. Representaba confianza. La base de una moneda siempre, ténganlo claro, es la confianza que tengan en el mercado. De modo tal que las nuevas empresas comenzaron a invertir en Alemania Occidental, además de todo el apoyo americano, británico y francés. Bueno, toda y cada una de las empresas comenzaron a poner su granito de arena allí. Y varias de las ciudades comenzaron otra vez a desarrollarse con la inmigración. Ayudaron mucho la inmigración italiana, la húngara. Terminaron reconstruyendo a la Alemania occidental. Básicamente, la economía creció
un 8% anual. Y al pasar de los años, la Alemania Occidental le sacó una ventaja considerable al punto de que, bueno, tuvieron que empezar a construir el muro de Berlín. Durante más de 40 años, Alemania Occidental le sacó una ventaja en economía, en desarrollo industrial, en calidad de vida, en el PIB, le sacó una ventaja enorme a la parte oriental, que era más comunista, basada más en el control del Estado, donde las instituciones y el Estado dominaba y controlaba todo. No había inversión o capital privado, ya que no había una seguridad jurídica. Bueno, estos fueron terminaron siendo básicamente los daños colaterales de aquella victoria del cuadro aliado. Y lástima que de ese lado le tocó a los soviéticos gobernar, porque era parte de un acuerdo entre los 4 países vencedores de la guerra. Además, era de una u otra manera colocar orden nuevamente. Y Rusia y la Unión Soviética en ese momento querían de una u otra manera tener el dominio y el control de cierto sector del lado europeo. Entonces, muchas de las personas intentaron viajar, salir. Se creó una migración masiva y que si no paraban, si no colocaban el muro de Berlín, se iba a quedar sin nadie, porque básicamente muchos tenían familias del otro lado y los recibían allá, le contaban que allá estaba mejor la cosa y todo lo demás. Esto obligó al oriente, a hacer el muro de Berlín, ya que, bueno, en menos de 10 años, 3 millones de personas pasaron del este al oeste. Entonces querían disminuir la migración. Esto lo construyeron en 1961. Sin embargo, pasó mucho tiempo para que cayera el muro de Berlín hasta el 9 de noviembre de 1989. Pero del 61 al 89 pasaron muchas cosas. El oeste siguió creciendo, mientras que el este buscaba la manera de cercar más a sus ciudadanos para que no fueran al oeste. Y comenzaron primero, el muro se comenzó con, bueno, una especie de alambres de púa, diversos caminos o diversas trampas que tenías que sortear para poder llegar allá, al otro lado, al oeste, a la libertad. Hubo una historia de 2 hermanos que incluso tuvieron que volaron por el muro de Berlín, ¿no? Porque llegó un momento donde le colocaron hasta minas, explosivos, alambre de púa, cercos eléctricos y de todo para que ellos no pudieran pasar. Y aún poniendo todo eso, tenían torres con una especie de gariteros apuntando a matar a las personas que intentaran pasar. De hecho, hay una canción muy famosa, ahora no la recuerdo muy bien, que habla sobre eso, cuando a la persona intenta correr y llega casi al otro lado, pero ya llega con múltiples heridas de balas. Básicamente fue una frontera tan cuidada como lo es la de Corea del Norte a día de hoy, que es una frontera de que si pasa un norcoreano a Corea del Sur, no termina de pisar Corea del Sur cuando ya le han disparado. Así pasó en la Alemania Oriental. Entonces, durante todos esos años, mientras la otra Alemania seguía creciendo, esta Alemania seguía buscando las maneras de colocar minas, de colocar trampas, de reducir menos. Incluso llegó a pasar de miles a cientos, luego a docenas y al punto de que ya en los últimos años eran que sí, 2 personas al año, 1 persona, era un milagro que pasara. Y está la historia de unos hermanos que hicieron un globo aerostático y pasaron volando y no le dispararon porque pensaron y se imaginaron el ala comunista que era algún globo comunista, algún globo soviético, y no le quisieron disparar como para no meterse en problemas, pero eran 2 hermanos
que hicieron esta aventura y pasaron el muro de Berlín con un globo aerostático. Hay otros con una tirolina. Hubo otro que simplemente echó su carro a andar a toda velocidad hasta llegar allá sin importar los disparos que recibía. Bueno, una historia de supervivencia demasiado grande. A fin de cuentas, por allá en 1989, una Unión Soviética completamente ya devastada, económicamente acabada y con indicios de clara extinción de la Unión Soviética. Empezaron a existir los problemas, las protestas, los bandos políticos internamente, fugas a través de Hungría y Checoslovaquia. Bueno, se le comenzó a escapar y a salir de las manos hasta que llegó un momento dado que los soviéticos ya no podían tener el control de eso porque representaba mucho dinero y ellos estaban teniendo una crisis muy grande. Y los soviéticos básicamente lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Le dijeron al presidente, abre la frontera, ya no podemos seguir. Representa un gasto enorme y no nos está retribuyendo nada. Además que hubo muchas conversaciones por el lado de Estados Unidos. De hecho, en el muro de Berlín hay una foto de los dos presidentes dándose un beso. El de Estados Unidos, muy famosa esa foto. El presidente de Estados Unidos. Porque buscaba la manera de dialogar y que abrieran por la buena la frontera. A fin de cuentas, pasó porque querían de una u otra manera liberar la economía del país donde puedan la gente visitar y venir directamente, pero hubo un poco de anarquía, porque a la hora de que el presidente dijo eso, se difundió mal el mensaje. En la transmisión se entendió que la frontera se iba a abrir de inmediato, cuando realmente él no quiso decir eso. Lo que quería decir era que se iba a abrir paulatinamente. Y la gente, bueno, se interpretó como inmediatamente por las televisoras, por los medios de comunicación. Entonces esto se fue pasando y todo el mundo empezó a irse hacia el muro de Berlín porque pensaron que todo estaba abierto. Y claro, los militares, los guardias que están protegiendo el muro, ellos entendieron el mensaje, pero al ver esa cantidad de gente, empezaron a dejar pasar. Porque claro, imagínense, toda esta cantidad de gente estaba ahí ansiosa porque tenían 20 años que no veía a sus familiares, que estaban del otro lado de la Alemania occidental. Entonces estaban completamente separados, tíos que quedaron del otro lado, papás que quedaron del otro lado, familiares que huyeron antes y no pudieron volver a ver a sus hermanos. Hay el caso de una señora que volvió a ver a su hermana 30 años después y ya era una anciana, una señora mayor, y cuando se recordaba ya era joven y todo eso, y le daba mucho dolor porque cómo perdió la vida sin ver a su hermana durante tanto tiempo. Y bueno, comenzó una anarquía enorme dentro del muro. Y esto conllevó básicamente a la caída. La misma gente esa misma noche empezó a martillar, a caerles a mandarriazos al muro de Berlín y lo derribaron. Hay diversas zonas en Alemania donde todavía conservan un pedazo del muro como un recuerdo simbólico de que ese país alguna vez fue dividido, pero ni que con la fuerza del mundo pudieron dividir a un pueblo hermano y se terminaron reencontrando pese a todas y cada una de las adversidades y a lo imposible que parecía ser. Y que una noche, de la nada, se abrieron esas fronteras y todo el mundo empezó a salir por una mala interpretación general. Fue una especie de efecto Mandela, un error colectivo, entendieron todo y todos salieron a celebrar. Hermanos, todos se reencontraron otra vez. El gran reto después de todo esto fue reunificar a Alemania, convertirla en una sola nación, reunificar, integrarlas al sistema, modernizar el este que estaba 40 años atrás. Acuérdense que el oeste ya le llevaba desde el 45 hasta el 89, ¿cuánto? 44 años de ventaja, con crecimiento, con empresas, con todo. Volkswagen empezó, Mercedes-Benz comenzó a prosperar durante todo ese tiempo, mientras que el este se quedaba ahí. El punto positivo, perdón, y voy a retrotraer un poco lo que acabo de decir.
de todo ello es que el muro de Berlín cayó básicamente sin violencia. Fue por un malentendido. Y uno se pone a pensar y uno dice, salió barato la cosa, porque podía pintar para algo peor, pero gracias a Dios pasó de esa manera. Dios sabe por qué hace las cosas. Los grandes retos, ya volviendo al punto, los grandes retos para Alemania volver a ser unificada era unificar leyes, modernizar el este, que arrancaba ya con 45 años de desventaja, un país que básicamente se encontraba casi igual o peor que cuando terminó la guerra, en economía, hambre, todo se encontraba horrible. Eran presos de otro régimen. Y qué mala suerte para los que vivieron en el este. Salieron de la guerra y se metieron en un régimen. Se la tuvieron que escalar muy, pero muy feo. A fin de cuentas, Alemania lo logró. Hay que destacar algo. Hoy 2025, Alemania del Este, lo que eran las ciudades del Este, siguen estando en estándares de calidad de vida un poco por debajo que las ciudades de Alemania del Oeste, de la Alemania Occidental. Y básicamente por los 45 años de retraso que tuvo esa Alemania. En esa Alemania del Este podrás encontrar de una u otra forma un poco más de inseguridad, pobreza, un poco de calle sucia. Creo que la cultura todavía no se ha terminado de desarrollar porque el otro lado de la nación le lleva 44 años de ventaja, 44 años de modernidad, 44 años de historia, 44 años de crecimiento económico le lleva. Entonces, esta está en esa fase. Sí, no se parece a un barrio o a una zona insegura de países del tercer mundo, pero sí hay un contraste hoy día entre esas dos Alemanias, lo que fue la Alemania occidental y lo que fue la Alemania oriental, la parte soviética. Los semáforos todavía tienen dibujitos, tienen una particularidad de esos semáforos que no se lo quitan para recordar su pasado. Semáforos que son muy similares a los que ves en Alemania, en Rusia. Entonces no se lo quitan como para recordar eso. Sin embargo, esa Alemania soviética, esa Alemania oriental, sigue estando en unos estándares más abajo, a excepciones de algunas ciudades como Leipzig, que es una ciudad que se ha modernizado mucho en la industria y que es bastante segura y es bastante alemana. No pareciera que fuera vivido eso, pero se desarrolló muy, muy bien después de la caída del muro de Berlín. Pero del resto sí hay un ligero contraste en cada una de ellas y es lo más normal. Eso es como decir que mañana Cuba sale del problema en el que está metido. Igual, no va a llegar la cultura, la economía, la infraestructura igual que Argentina. Porque son 60 años bajo un mismo sistema que tendrán que pasar muchos años para que se vuelva a restablecer. Y eso trabajando también la parte social, que es muy importante. A fin de cuentas, Alemania lo logró. Hoy es la cuarta potencia económica del mundo. Increíble. Líder en ingeniería, en estabilidad social y ejemplo mundial de resiliencia. Se cayeron y se levantaron con mano dura y con trabajo duro, con estabilidad. Al principio sufrieron medidas económicas, pero al final se comieron las verdes para hoy comerse las maduras los alemanes y hoy es lo que es. Y ojo, no es cualquier cosa lo que les pasó. Es la Segunda Guerra Mundial. Años en guerras. Alemania nos demuestra que después de tocar fondo, dividirse, equivocarse eligiendo presidente, incluso presidente que los llevó a la guerra. Alguien que con ínfulas de emperador, de conquistador, de rey del mundo, con ínfulas mesiánicas incluso.
Ellos se equivocaron y ellos están muy arrepentidos y les avergüenza el pasado, ese pasado. De esta manera, Alemania nos enseña que aún cometiendo errores, hay que saber corregirlo, ser resiliente. Y que tanto un país como una persona pueden ser capaz de reconstruirse, de reinventarse con disciplina y visión. Y reconociendo los errores para así avanzar y crecer como país y también como ser humano. Y hasta acá este episodio de hoy en Café con Charla. Vamos a tomar un poquito de café. Qué buena historia la de Alemania, porque creo que a final de cuentas nos enseñan a ser resilientes, a crecer. Y hay países que hoy pueden estar en una crisis, pero que tienen mucho para salir adelante. Y a veces sus ciudadanos no se lo creen. Pero cuando alguien, si tú estás en un país de esto, que está a punto de lograr el milagro, dile a esa persona que te llegue con ese mensaje pesimista, recuérdale la historia de Alemania, de cómo se levantó y de lo que es hoy día Alemania, la cuarta potencia en el mundo, estable, tranquila, segura y económicamente muy potente y muy estable. Antes de despedirme, suscríbete a nuestro canal. Ya quedan 4 semanas para que termine el año y la meta es llegar a 7,000 suscriptores antes del 31 de diciembre. Vamos a ver, esperemos que sí se logre con el favor de Dios y la Virgen. Esto fue Café con Charla, podcast acá en Neurorelacional. Ya es 1 de diciembre. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. Con Douglas Mujica, locutor con pasión, invitados expertos y especialistas en cada área, historias que inspiran y momentos de reflexión. Crece con nosotros, aprende y reflexiona, con religión, deportes y vida cotidiana. Encontrarás temas que te harán crecer con una taza de café. Disfruta del podcast. Así que crece con nosotros y marca la diferencia.